Bueno, mi nombre es Ulises Tobar García, soy artista plástico, me especializo en la replicación de materiales biológicos. Tengo trabajando este tema durante 10 años. El interés que tengo por trabajar con cadáveres es justamente congelar un momento en específico, dependiendo del estado de conservación que tengan estos bichos. La estrategia que tuve fue especializarme en la replicación de materiales biológicos justamente para empezar a explorar este gran espectro que existe, ¿no? Con esto de la biología y más con la anatomía comparada. Después de un año encuentro la marca Smooth On, con Benito del Río, que también lo conocí, y bueno, pues empecé poco a poco a comprar estos materiales y hacer preguntas un poco raras, ¿no? De, oye, ¿cómo puedo replicar, no sé, un feto de un gato, ¿no? Entonces la primera, ¿tú para qué quieres hacer eso, no? Entonces ahí empieza como ese camino de estar experimentando. Después encuentro a un artista plástico que había hecho un proyecto de replicación de una secuencia de un cadáver en diferentes etapas de disección, con la finalidad de crear bustos que estaban mostrando la cartografía de la anatomía, ¿no? Y eso me pareció, allí dije, esto es lo que yo quiero. En esos 3 años que estuve con él, también estuve de ayudante en zoológicos. Entonces empecé a ver como esa diferencia en la anatomía de todos estos seres, ¿no? Y me enamoré de ello, ¿no? Entonces desde allí empecé a trabajar con vida silvestre, que son lo que se puede mostrar un poco, y uno de los proyectos más grandes que he realizado con los materiales de Smooth On es el registro de la cabeza de un rinoceronte blanco que está a mis espaldas. Hablé con Benito y le pregunté qué materiales me recomendaba, aunque ya había trabajado yo con Rebound 25. Se trabajó el cadáver, ejecuté el molde en una semana, tuvo que ser rapidísimo. Fue un molde de coraza, ya saben, o sea, la parte plástica, después una malla y después una resina más dura. Y ya así logré como el primer paso. Después se trasladó a una resina y pues se empiezan a pintar a mano, ¿no? Fui requerido por un zoológico con la intención de poder trabajar un cadáver de una gorila, una hembra de gorila. Actualmente en este país solo quedan 2 y son hembras. La intención del proyecto era poder trabajar el cadáver replicando la parte facial, tanto los miembros, o sea, como manos y pies, con la intención de poder hacer un modelo y hacer una escultura que pareciera que el animal está vivo, ¿no? Porque el registro fue sobre el cadáver y obviamente por el tiempo que tenía, pues los músculos ya están muy relajados, ya está perdiendo la tonalidad muscular y bueno, pues no podría exhibirse así. Entonces me contratan para hacer el registro y después del registro trasladarlo a, en esto, un material más dúctil, ¿no? Como plastilina, y hacer unas modificaciones en cuanto a su gesto, ¿no? La intención es que se va a mandar a fundir en bronce para posteriormente hacer una ceremonia. Actualmente me encuentro desarrollando un proyecto de conservación que va en la búsqueda del conocimiento y poder exponer los 6 felinos de México, con la intención de que se hagan pláticas de educación ambiental, exponiendo los cráneos, tanto las imágenes de las huellas como los registros de las huellas y otras actividades. Trabajar con Morph Industries me ha sido de alguna forma muy buena para mi desarrollo artístico, ya que ellos me permiten conocer diferentes materiales en la exploración, ¿no? De lo que hago. Es muy importante a veces saber los materiales adecuados para intervenir piezas óseas, como es un tejido, aunque es un tejido muy duro, depende del estado de conservación, ¿no? No es lo mismo un cráneo de, por ejemplo, un gato actual que ha muerto y se hirvió o se limpió, a una pieza arqueológica o mucho menos prehistórica, ¿no? Siempre se tiene que hacer como un análisis previo y después decidir qué materiales se van a ocupar. En eso he tenido mucho el apoyo de ellos en cuanto a la recomendación de este tipo de materiales para la aplicación de lo que quiero ejecutar. En mi experiencia con Smooth On me ha gustado más debido a que son productos que no liberan tanto olor, ¿no? No se necesita un catalizador que sea muy agresivo y es como un producto muy noble en cuanto a la utilización de las cosas plásticas, ¿no? Te permite desarrollarte pues a niveles que probablemente en algún momento con materiales
Con otro tipo de materiales puedes tener ciertas barreras, ¿no? En la aplicación o tal vez el terminado o pues la resistencia misma de los cauchos de silicón, que es a veces un problema. Una vez que se encapsula o se saca el molde, pues obviamente ya existe la tensión mecánica, ¿no? Para desmoldar, y eso a veces ha sido un problema porque donde haya una burbuja con otros materiales o que sean menos resistentes, pues todo el trabajo se te va para atrás, ¿no? Y hay que volver a repetir. En este caso, con la empresa de Smooth-On, pues me he visto muy beneficiado en todo lo que he estado ejecutando hasta ahora. Y bueno, que los positivos, ahora que ya se saca el molde, y a la hora de pues ya obtener el resultado final, pues la impresión o todos los detalles que se pueden lograr, pues ha sido muy, muy bueno.